Muy bien, continuamos aquí en Extrapase por Uno contra Uno como radio y ya le damos la bienvenida, los saludamos, le agradecemos porque cada vez que hacemos contacto con alguien que está en España le tenemos que agradecer considerando la diferencia horaria que tenemos. Es entrenador de básquetbol, pero ha escrito un libro, así que le damos la bienvenida y le agradecemos nuevamente al señor Germán Coronel, autor de 12 pizarras, los entrenadores que han marcado la NBA. Germán, ¿cómo va? Javier Juárez y Nacho Miranda, te saludamos. ¿Cómo va eso? Ah, ¿qué tal? Todo bien, muy bien y agradecido soy yo, por supuesto. Bueno, a ver, vamos primero por tu parte o tu faceta directa relacionada al básquetbol. Sos entrenador de básquetbol de categorías formativas, si no me equivoco, del COSUR Betis. Exactamente, de categorías formativas, este año infantil aquí, sub-14. Muy bien, perfecto. ¿Y cómo se te dio por escribir un libro? A ver, contanos, la pregunta obligada vendría a ser, ¿cómo se dio el ponerte a escribir 12 pizarras, los entrenadores que han marcado la NBA? Bueno, antes de nada creo que hay que poner un poco en contexto y entender que yo estudié periodismo, que soy periodista, al menos eso hice mis estudios, aunque no ejerza. Y bueno, siempre he tenido mucha inquietud por escribir, desde los 15 años que empecé quizás. Y bueno, a los 21 creo que así, hace unos 4 años se me surgió la idea de escribir el libro. Tenía clarísimo que quería hacerlo sobre entrenadores, pero la idea realmente viene del editor, no el editor que finalmente fue quien publicó el libro, quien lo publicamos, sino el editor que anteriormente tuve, fue quien le dio forma a la idea final. Y bueno, como digo, surge de la inquietud que siempre he tenido por escribir y de conforme ha ido pasando el tiempo, ese interés que he tenido cada vez más por el aspecto de lo técnico, ¿no? Lo técnico-táctico del baloncesto. En un entrenador que es como vos, que sos de contexto FIBA, ¿qué es lo que primero mirás? Ahora nos vamos a meter ya un poco más en que nos cuentes brevemente, sin spoilear nada de qué se trata el libro, pero ¿qué es lo que vos, como entrenador o como espectador, mirás inicialmente en un entrenador NBA? ¿Qué es lo que más te llama? Quizás sea algo que para vos sea inaplicable en tu día a día, pero ¿qué es lo que primero le ves? No solamente a cualquiera de estos 2 entrenadores que forman parte del libro, sino a cualquier otro entrenador de la mejor liga del mundo. Bueno, yo siempre intento fijarme en los aspectos que son más, digamos, más centrados en lo personal. ¿A qué me refiero? No tanto en lo táctico, en lo técnico, de lo que evidentemente uno siempre intenta nutrirse y sacar detalles, sino más bien en los aspectos de la gestión, de cómo trata con los jugadores, de cómo busca siempre sacar lo mejor de sus cuerpos técnicos también, incluso de cómo se relaciona con esos grandes cuerpos técnicos, que eso sí que es inaplicable, por ahora al menos, que hay en la NBA, que son súper numerosos. Ahí es en lo que principalmente a la hora, no tanto de ver un partido, de ver el juego en sí, sino a la hora de informarme, a la hora de leer, a la hora de documentarme, en definitiva, es lo que intento extraer, porque al final es lo que más información, una información más rica considero que me da. Y como siempre digo, al final este libro es algo que nace del egoísmo puramente dicho, porque principalmente el interés que hay detrás de cada uno de estos entrenadores es lo que yo personalmente como entrenador pueda sacar de ellos, y a partir de ahí, si a alguien le puede interesar, pues mejor que mejor, pero principalmente el interés es egoísta, debo decir. Y si bien en la actualidad hay muchos entrenadores en la NBA que quizás parecen no tener tanto poder con los jugadores, en esta época en la que los jugadores parecen tener más poder, en tu libro hablas de entrenadores actuales como Greg Popovich, por ejemplo, Steve Kerr. ¿Qué crees que los diferencia a ellos del resto en esa materia que no es tanto, como decías, del cuerpo técnico, de la táctica, de la técnica? Bueno, si hablamos de gestión y de cómo hablabas ahora del poder que tienen los jugadores, por ejemplo, creo que conforme ha ido pasando el tiempo, la manera en la que se tratan a las personas en general, ya no solo me refiero a entrenadores de baloncesto, sino cualquier tipo de gestión de empresas, por poner un ejemplo muy simple que se me ocurre, o en otros deportes, yo creo que la forma en la que tratamos a la gente es muy diferente, desde puestos, digamos, de poder, ¿no? Entre comillas.
Entonces, conforme ha ido pasando el tiempo, quizás se ha visto de una manera un poco más colaborativa, en el que el entrenador busca más la colaboración con el jugador, el convencimiento de que, bueno, con el trabajo, con su forma de tratarlo, puede llegar a algo, de que sus ideas son las adecuadas y las que les va a llevar al mejor nivel. Y conforme ha ido pasando el tiempo, quizás veamos eso. ¿Qué pasa? Que dentro de estos 12 autores, de estos 12 entrenadores, perdón, también se ve algo que quizá contradiga esto, que es como algunos que son de 90, de 80, de 2000. Se me ocurre el caso de por ejemplo, de Chuck Daly, cómo eran también muy cercanos. Cómo esa exigencia, que ahora se da quizás menos, o al menos se ve menos a la luz pública, cómo esa exigencia también siempre ha vivido en el contraste de la cercanía en lo personal. Larry Brown incluso. Entonces, ahí creo que hay una gran diferencia en cuanto a la gestión, en cuanto a los métodos, pero que sin embargo creo que el fondo es muy similar a lo que ha sido siempre. Y quien se acerque a echarle un ojo al libro verá que en Auerbach incluso se ven ese tipo de cuestiones. ¿Por qué elegiste los 12 nombres que elegiste? Bueno, cada uno está claro que tiene su porqué, ¿no? Que cada uno no se puede aplicar el mismo criterio a todos, ¿no? De hecho, hay algunos que no tienen ni un anillo, por poner un ejemplo, ¿no? Y hay otros que lo han ganado todo. Bueno, al final, como el título del libro dice, son entrenadores que han marcado la NBA de alguna manera. Y bueno, conforme me adentro a documentarme, a investigar un poco sobre el desarrollo de la liga y tal, pues veo que hay de muchas maneras en las que varios entrenadores han ido marcando época, cambiando las formas de gestionar grupos, o cambiando incluso aspectos tácticos que después se han ido quedando, ¿no? Creo que el caso más claro quizás sea el de Mike D'Antoni, del que siempre se habla en este tipo de cuestiones y de quien siempre se habla cuando hablamos de lo que es el baloncesto moderno, pero que bueno, que cada uno de ellos, como decía, tiene su forma de haber marcado la historia. Entonces, quizá la elección no sea del todo objetiva. Bueno, quizá no, está claro que no es del todo objetiva, puesto que la he hecho con mis propios criterios, como decía, es bastante subjetivo, pero bueno, he intentado que sea lo más fiel a lo que el desarrollo de la liga marca, propiamente dicho, pues como cada uno de estos han tenido su forma de dejar su sello en la historia. Y si bien decías que era un tanto egoísta porque decías que era lo que te sirve a vos, ¿cuál de estos conceptos, sobre todo en lo que es técnica, táctica, manejo de grupos y química, se pueden aplicar tanto en Europa como en América Latina para todos los que nos escuchan desde este lado, ¿no? Bueno, yo creo que principalmente, antes de nada, hay que decir que vivimos en culturas muy diferentes, ¿no? Que aquí, digo aquí, pero también digo allí, también hablo de América Latina. Digamos, lo típico que se suele decir es que somos de sangre caliente, ¿no? Y eso es algo que choca mucho a los jugadores americanos cuando vienen a jugar en canchas de Euroliga, cuando vienen a Serbia principalmente, que siempre les llama muchísimo la atención. Esa diferencia siempre se nota. Pero la realidad es que en el día a día, lo que marca la diferencia, diría yo, que es la empatía. Conforme uno estudia este tipo de entrenadores, más se da cuenta que ponerte en el lugar del otro, ya no solo a la hora de tratarlo, sino también para comprender qué es lo que mejor en lo técnico-táctico, como comentabas, le puede venir a ese jugador para ser mejor jugador, para crecer o para únicamente ganar. Y hacer que este jugador lo comprenda y tener esta forma en este trato, tener ese feedback en el que ambos se sientan en la misma página, que es una expresión muy americana, creo que es clave. La empatía yo creo es lo principal. Y saliendo un poco de las cuestiones humanas, que ahora es como que pareciera que los entrenadores, no solamente en la NBA, sino en realidad en todo el básquetbol mundial, tienden a ser más constructores de grupo o de equipo que estar de repente mucho más metidos en la táctica o en el gesto técnico puntual. ¿Cuáles son las diferencias más importantes que vos ves, no sé si a favor o en contra, entre un universo NBA, si querés pongamos de ejemplo a algunos de estos 12 entrenadores de los cuales trata tu libro, y el ámbito FIBA, que como vos bien decís, también hay unas diferencias culturales importantes entre, por ejemplo, Europa y América Latina? Sí, bueno, en lo que al juego se refiere, las diferencias principales son yo creo que es un poco tópico lo que voy a decir, pero que al final es lo
lo que más marca la diferencia, ¿no? Los espacios que te dan, la ventaja que te da, la enorme amenaza de tiro que hay en la NBA a día de hoy, pues eso es algo que en Europa no se da tanto. Y sí, es cierto que el juego va progresando a que eso mundialmente cada vez sea más así, a que todo el mundo cada vez más pueda tirar de tres y que la cancha sea más grande. Pero al final también el hecho de que la cancha NBA sea un poco más amplia, que el triple esté un poco más lejos, y que bueno, que los jugadores tengan muchísimo acierto estando el triple más lejos, quiero decir, le da mucho más espacio al juego y a que esas situaciones que tanto se dan de uno contra uno buscando un cambio después de bloqueo directo, que esas situaciones de 2 contra 2 tengan mucho espacio y tengan mucha ventaja. Y después de esto, principalmente, pues lo físico, la explosividad que tienen los jugadores, la capacidad de reacción que tienen y de castigar en un segundo ciertas defensas, y además la capacidad que tienen de ocupar la cancha, que siendo canchas muy grandes, con esas envergaduras en todas las posiciones, porque cada vez los jugadores son más grandes, eso es algo que marca mucho también la diferencia. Y con respecto a los entrenadores en Europa, ¿les podrías recomendar? ¿Llegó algún entrenador, por ejemplo, del alto rendimiento a preguntarte por el libro? ¿Hubo inquietudes o todavía no lo conociste en ese sentido? Bueno, depende de qué entendamos como alto rendimiento, ¿no? Para mí sí lo son, evidentemente, para mí sí lo son. Pero bueno, tuve la suerte de poder contar con J. Cuspinera, que este año entrenó en el Leboro Estudiantes, estuvo también en ACB en Zaragoza, por ejemplo, o en Fuenlabrada, que es alguien con quien, ya digo, tuve la suerte de colaborar. Pero hace no mucho, Moncho Fernández, que es entrenador de Obradoiro, que es uno de, bueno, ahora mismo es el entrenador con la marcha de Lazo que más temporadas consecutivas lleva en ACB, y que para mí lo que está haciendo con Obradoiro es increíble, pero bueno, ese es un tema aparte. También tuve la suerte de darle un libro, de que él me diera el suyo que tenía firmado, de compartir inquietudes y que me comentara cosas que me hicieron sentir bastante orgulloso acerca del libro. Así que he tenido un poquillo de suerte. Te voy a usar, también, entre comillas, de vendedor. ¿Para quién es el libro? Digamos, vos, en tu cabeza vos armaste una idea, obviamente que la exponés en el libro. ¿A quién le apuntás? ¿Le apuntás a entrenadores? ¿Le apuntás a jugadores? ¿A público en general? Digamos, ¿a quién se lo podemos vender? Yo creo que principalmente a dos, digamos, sectores del público, por así decirlo. El primero está claro que son los entrenadores, ¿no? Tenga más o menos interés en la NBA, y bueno, yo creo que es algo bastante que tiene bastante información que puede servir en todos los sentidos, competitivos, quiero decir. A los entrenadores a los primeros a los que me dirijo, porque yo lo pienso el libro, evidentemente como periodista a la hora de documentarme, escribir tal y tal, pero sobre todo como entrenador, por esto comentábamos anteriormente del egoísmo, y después al aficionado de NBA. Germán, y de los 12 entrenadores de los que escribiste, ¿cuál fue el que más te sorprendió? O si hubo más de uno, ¿cuáles fueron? Bueno, ahí debo decir que de inicio ya tenía un poquito de una idea predeterminada, ¿no? Que es Mike D'Antoni, el primero. Mike D'Antoni siempre para mí, ya he comentado un poquillo antes de él, pero siempre lo trato, siempre lo veo, siempre me acerco a lo que se publica sobre él con muchísimo respeto y con mucha admiración. Entonces, para mí está claro que tiene que ser el primero. Después te podría decir los típicos como Greg Popovich, por ejemplo, hablando sobre la relación que tenía con Manu, que me llamó muchísimo la atención y cómo se tuvieron que adaptar el uno al otro. Pero más allá de él, quizás sean los más antiguos por falta de conocimiento, principalmente, por falta de conocimiento. Y te nombraría Chad Daly, por poner un ejemplo, hablando de cómo él fue capaz de gestionar a dos grupos muy complejos como fueron los Bad Boys o el Dream Team, que bueno, creo que es algo que merece mención. Yo voy a cerrar con una, le voy a dejar a Nacho la última antes de cerrar la entrevista, mientras quiero matar al vecino porque me está haciendo ruido de las 9 de la mañana. Siempre tenemos una disyuntiva, por lo menos aquí en la Argentina, que es en este momento actual, olvidémonos porque hay distintas etapas, ¿qué nos gusta más ver? Yo soy, por ejemplo, un apasionado del básquetbol FIBA, Nacho sé que le gusta más la NBA,
No sé qué te gusta más a vos, porque, a ver, si bien obviamente este libro se trata sobre entrenadores de la NBA, sos un entrenador FIBA. ¿Qué es lo que te apasiona más ver? Al momento de sentarte en igualdad de condiciones, siempre ponemos la misma disyuntiva, final de NBA o final de Euroliga. ¿Vos para dónde vas? Quizás sea un poco hipócrita con esto que voy a comentar, pero habiendo escrito un libro de NBA, soy mucho más de Euroliga. Ya llevo varios años en los que apenas consumo contenido de NBA, apenas veo partidos de NBA, principalmente por la diferencia horaria. Si pudiera y tuviera de más tiempo, vería mucho más, está claro. Pero soy muchísimo más de Euroliga. Creo que la liga cada vez es más competitiva, que con el formato nuevo el público está ganando una barbaridad y que el talento de los jugadores además se está haciendo mucho más paso a esa táctica que dejaba marcadores tan pequeños en Europa antes, por ejemplo, que sigue habiendo, porque está claro que la táctica es bastante importante en el baloncesto europeo. Entonces tengo que tirar por la Euroliga. Y siguiendo con tu pasión por la Euroliga, esos dos entrenadores NBA que vos nombrás, ¿ves algunos parecidos en Europa, sobre todo en la Euroliga y si querés decir España, pero puede ser de cualquiera de los equipos? Bueno, quizá por lo obvio de la permanencia en el tiempo, de haber logrado muchísimos éxitos, de haber tenido que adaptarse a jugadores tan, no sé cómo llamarlo, que se salen tanto de la línea como Manu, en este caso, compararía a Popovich con Obradović, ¿no? Creo que sería un poco una comparación un poquito fácil, ¿no? Ya después comparar, es que ya decía antes que culturalmente somos muy diferentes y que también los contextos competitivos son muy, muy, muy distintos. Entonces no sé si Sarah Jessica Vicious, por ejemplo, puede ser un entrenador de tipo Larry Brown, no lo sé, ahí no entro, pero la comparativa sin meterme en charco, como decimos aquí, creo que la más clara sería esa de Popovich con Obradović, salvando las distancias y siendo cada uno muy diferente al otro. Bien, sí, se entiende y me parece que todos los tiros al momento de hacer comparaciones entre entrenadores NBA y de ámbito FIBA van por el lado de Obradović y Greg Popovich. Como siempre digo, de este lado del charco, buscalibre.com, entran y pueden pedir el libro de Germán, que está ahí. También hago la aclaración de que yo de esto no me llevo una moneda, lamentablemente digo, no me llevo un solo peso, pero bueno, anotamos el libro de Germán para... dentro de la pila de libros que tengo que pedir, hacer la compra y leerlo en breve, porque seguramente nos va a encantar. Ahí está, 12 pizarras. Ya hemos hecho con un montón de colegas españoles, yo sobre todo, de que los tengo ahí en mi biblioteca, entonces una vez que son leídos, se comenta acá y se muestra que el libro llegó y se leyó y se comenta alguna que otra cuestión al paso, así que vamos a hacer lo mismo en breve con el libro de nuestro invitado de hoy, el señor Germán Coronel, a quien le agradezco un montón, insisto, 11:30 de la noche en Asturias, ¿no? Sí, en Asturias. Sí, Andalucía. Andalucía. Así que es tarde en España, le agradecemos un montón. Millón de gracias, Germán, y mucho éxito, no solamente con el libro, sino en la temporada de formativos del COSUR Betis. Muchísimas gracias, Javier, y después hablamos sobre eso de las monedas. Bueno, dale. Abrazo grande. Otro parte. Muchas gracias. Pasó el señor Germán Coronel, autor de 12 pizarras, los entrenadores que han marcado la NBA. Hacemos una brevísima pausa y vamos.